porque el periodista Álvaro Delgado, en su columna Historia de lo Inmediato del diario El Heraldo de México, revela que el ex candidato presidencial del PAN, Riquín Canallín, Ricardo Anaya, se acercó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para ofrecerle asesoría sobre la manera en que el expresidente Felipe Calderón maquinó entregarle a Braskem, filial de Odebrecht en México, y a la mexicana IDESA, un contrato millonario a 35 años que en solo 3 ha arrojado pérdidas para Pemex de casi 3,000 millones de pesos solo en penalizaciones. Este disque contrato lo firmó Calderón el 19 de febrero de 2010 por medio del entonces director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Jordi Herrera Flores, para abastecer de etano barato a la planta Etileno 21 para producir polietileno construida con créditos del gobierno, y a días de irse del cargo el 23 de noviembre del 2012 formuló un decreto para favorecerlo más. Aumentó el precio de importación de polietileno, que acabó con la competencia y le permitiría venderlo caro. Anaya, Riquín Canallín, Ricardo Anaya, le habría dicho a Santiago Nieto que esto fue deliberado y perverso para motivarlo a reactivar la denuncia penal que el 18 de junio de 2018 presentaron ante la Procuraduría General de la República, la antes PGR, el consejero electoral Alfredo Figueroa y el abogado Paolo Díez Gargari, miembros de su equipo de campaña, y que volvieron a presentar ante la Fiscalía General de la República el 10 de agosto pasado contra Calderón, Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade. Álvaro Delgado señala que cuando se firmó el contrato, la Secretaría de Energía estaba dirigida por Georgina Kessel y que fue validado por Meade, según la denuncia, como secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex el 29 de abril de 2011, y después firmó como secretario de Hacienda y Crédito Público junto con Calderón el decreto de noviembre de 2012 para elevar el arancel de importación del polietileno y beneficiar a Braskem e IDESA. Ricardo Anaya Cortés le habría dicho a Santiago Nieto que Calderón y Meade están directamente involucrados, y le habrían revelado que dicho esquema continuó con Peña Nieto, en cuyo gobierno se terminó de construir la planta Etileno 21 en junio de 2016 en Veracruz, y se asignó un contrato de transporte a IEnova por casi $400 millones. Por eso digo, mi querido Toño, el que queremos que cante es Ricky Anaya. Híjole, Vicente, esta sí no me la sabía, ¿eh? Cuando empezaste a comentar la nota, me quedé con el ojo cuadrado, ¿eh? Definitivamente. Imagínate tú, Riquín Canallín, Ricardo Anaya, dándole a conocer al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera esta situación tan interesante, tan fuerte, que pues Felipe Calderón habría planeado entregarle a esa filial de Odebrecht, la tal Braskem, un contrato millonario a 35 años, y que en todo esto está involucrado José Antonio Meade. Creo que tienes toda la razón al decir que el que queremos que cante es Ricardo Anaya y muchos otros, mientras tenemos por un lado a los mismos de siempre tratando de defenderse como gato boca arriba, como animal herido, así, y en esto me refiero por supuesto a Felipe Calderón, a Javier Lozano y a otros. Podría haber ciertos panistas por ahí que pongan sus barbas a remojar, que han sido mencionados, que han sido cuestionados por todo esto, y que podrían enfrentar las consecuencias, que podrían decir, ¿saben qué? Pues aquí estoy yo, también me gustaría ser testigo colaborador, por favor, no quiero perder mi estilo de vida de niño rico, en el caso, por ejemplo, de Ricardo Anaya, denme chance, les hablo de lo que está pasando y vemos qué pasa, ¿no? Vemos si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Ahí sí estaría yo a favor, en definitiva, mi querido Vicente Serrano, de que esto ocurra. Pues fíjate que yo también suscribo lo que estás señalando, mi querido Toño. En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas.
La violencia hacia las mujeres aumentó 120% en el primer semestre de 2020. Aproximadamente 150,000 estudiantes participaron en la primera parte del examen de ingreso a nivel medio superior. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investigará la presunta negligencia en el manejo de la pandemia del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Este lunes inició en Estados Unidos la Convención Nacional Demócrata totalmente virtual para confirmar a Joe Biden como su candidato a la presidencia. El fenómeno denominado como pleamar o marea alta que se presenta en la línea costera de Oaxaca no representa riesgo para las personas, informa Protección Civil de la entidad. En contexto. 81.400 personas. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Contexto. A nombre del titular de este espacio de análisis de información, el gran periodista Rubén Luengas, lo saluda Jesús Escobar Tobar y lo invita a que mantenga la sintonía a través del 8.1 de Televisión Abierta, el canal 4 en Oaxaca y, por supuesto, nuestra plataforma de YouTube. Suscríbase al canal de YouTube de La Octava y dele like a cada una de nuestras transmisiones. Bien, comenzamos, por supuesto, comenzamos con la información que impacta en la Ciudad de México. Este fin de semana circuló un video en redes sociales en el que se observa, escuche bien, a paramédicos dejar a un paciente en la calle. Así, en la calle, aparentemente porque no contaba con recursos para cubrir el servicio. Sobre este tema, el gobierno de la Ciudad de México anunció que está fortaleciendo el programa prehospitalario y entre las medidas que se tomarán está el fortalecimiento precisamente del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas con la contratación de paramédicos. Además, el Centro Regulador de Emergencias Médicas será trasladado al C5, pese a depender de la Secretaría de Salud, y se fortalecerá la coordinación con los servicios del IMSS, del ISSSTE, de la Marina y también de Sedena. Y tenemos que avanzar más en la regulación de las ambulancias privadas. Esa parte tenemos que ir avanzando poco a poco. Pero nuestro objetivo es dejar un sistema de emergencias, de urgencias médicas, pues de primer mundo, en donde el llamado al 911 signifique la atención pronta, inmediata, expedita y de calidad y gratuita. Mira, seamos claros, un servicio de primer mundo difícilmente se va a alcanzar en el corto plazo, pero sí se tiene que regular, como bien dice Claudia Sheinbaum, la función de las ambulancias privadas. Ahora, hoy mismo, gente venida del campo, trabajadores agrícolas, denunciaron que están endeudadísimos. ¿Por qué? Porque las parientes, las esposas, los hijos se enfermaron de COVID y no tienen dinero para pagar los hospitales. Esto debido precisamente a que no cuentan con un seguro médico, no tienen tampoco, por supuesto, Instituto Mexicano del Seguro Social y tampoco están involucrados en el sector salud. Es una de las grandes demandas de verdad que existe en nuestro país, que es garantizar atención médica para todos y cada uno de los mexicanos. Uno de los grandes retos que se han venido arrastrando desde hace mucho, pero mucho tiempo. Ahora, cambiando de tema, comerciantes de la colonia Centro, Condesa, Roma, Polanco, han tenido que desembolsar, ahí le va, entre 15 y 25 mil pesos al mes. ¿Sabe usted para qué? Para pagar las extorsiones de los integrantes de la Unión Tepito. A pesar de que son decenas los afectados, la mayoría obviamente no quiere presentar denuncias por miedo y porque aquellos que lo han hecho han sido víctimas de agresiones e incluso ejecuciones. En la colonia Morelos, comerciantes denuncian que ya hay una nueva forma de extorsión. Vamos directamente con Abraham Mojica, quien nos dice en qué consiste precisamente esta práctica. En la Ciudad de México existen distintos métodos de extorsión a comerciantes para exigir derecho de piso. Este es el caso de vecinos en la colonia Morelos. El modo en el que ellos operan son dos personas normalmente en motocicleta. Llegan y se acercan al negocio donde estás trabajando y uno se baja, se acerca y pregunta que quién es el encargado o quién es la persona que está como dueña. Si no le respondes, se pone un poco agresivo y te dice que tienes media hora para marcar a un número. Si la primera amenaza no funciona, regresan más agresivos.
a decir que marques en ese momento o que tienes media hora y que van a regresar, amenazándote que van a matar a tu familia. Así es como los extorsionadores actúan en la llamada. Carnal, ¿sí sabes quién está hablando, hermano? Con la de Unión de Tepito, carnal. No sé si has escuchado de ella, carnal. Mira, carnal, aquí lo único que queremos nosotros es trabajar, hermano. Y que tú trabajes bien y nosotros trabajemos bien, carnal, ¿me entiendes? Mira, hermano, aquí lo que te vamos a decir es que tienes que dar una entrada de 25,000, carnal. De seguridad, hermano, más que nada. Mira, eso nada más es lo de la entrada, carnal. Eso es lo de la entrada, carnal. Y van a ser 1,000 pesos a la semana, carnal. Si la víctima no cede, comienzan las ofensas. Mira, por eso, hermano, ¿lo estás tomando de a juego? Para por ahorita yo ir por todos los de la tienda, carnal. Pues tú ves que me estoy riendo, yo estoy hablando contigo bien, hermano. Por eso, carnal, también no hable muy verga, hermano. A uno se le está hablando con todo el respeto del mundo. Es así como vecinos en la colonia Morelos viven bajo la sombra del crimen organizado. De pedir a las autoridades que pongan atención, que recuerden que pues, somos comerciantes de familias honradas. No todos en la colonia nos dedicamos a algo ilícito y que no nos gusta vivir en donde estamos con esta violencia. No se puede vivir así. Para La Octava, Abraham Mojica. Hay un detalle que de verdad es, perdón que lo califique así, pero espeluznante. Y es que en varias ocasiones lo que se ha denunciado ya en la colonia Centro, por ejemplo, es que ni siquiera la Unión Tepito. ¿Sabe usted qué hace la Unión Tepito? Renta su nombre. Así como lo escucha. Como si fueran franquicias, cobra entre 80,000 y 100,000 pesos a otras bandas para que utilicen su nombre y realicen distintos delitos, particularmente el de la extorsión. Esto que le comento fue denunciado en su momento por la Fiscalía de la Ciudad de México. Así se mueve esta organización criminal y así azotan a los comerciantes de la Ciudad de México. Ahora, en la plataforma YouTube se publicó un video de poco más de 4 minutos de duración que muestra a Rafael Jesús Carabeo, o Pengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, contar y revisar varias bolsas transparentes con fajos de billetes de 200 y de 500 pesos. Ahí lo está observando usted. Perdóneme, pero es de verdad indignante. Usted, ¿cuánto tiempo se tarda? Así se lo pongo. ¿Cuánto tiempo se tarda en juntar un patrimonio? ¿Cuánto trabaja para mal comer? ¿Cuánto trabaja para tener una quincena más o menos digna? Y estos señores se roban el dinero. Y le digo que se roban el dinero porque ni siquiera es de una empresa privada que se los diera. Es dinero del erario que se utiliza para llevar a cabo actos de soborno, para corromper. Es decir, nuestro dinero lo utilizan de esa manera. En estas imágenes vemos cómo guarda el dinero en una maleta negra y esta acción ocurre dentro de una pequeña oficina del nuevo edificio del Senado. En el video también aparece Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien trabajaba para la fracción parlamentaria del PAN y hasta hoy era secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Incluso la cuenta donde se publicó este video estaba a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, hermano de Emilio Ricardo Lozoya Austin. El abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, ya informó que Juan Jesús no tiene ninguna cuenta en YouTube y presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la utilización dolosa de su nombre. Ahí tiene usted lo que sucede con este video que le reitero es indignante por donde se le quiera ver. Ahora, tal y como se lo adelantamos en la tarde, aquí en La Octava, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, informó que en apego a la ley determinó el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Vadillo para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido. Ahora, dice el señor gobernador que él no tenía conocimiento de los actos, que tampoco sabía qué era lo que pasaba. Hacemos una pausa, no se vaya. Agricultores mexicanos prevén afectaciones en el campo por la pandemia. Después del corte le tenemos todos los detalles. Regresamos en Contexto. Ese es para estar en sintonía con la nueva normalidad. En La Octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Sí, ayuda. Si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides.
Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. Mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes, mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Álvaro Delgado. A la distancia, usted no tome distancia de nosotros. Escúchenos a diario de 6 a 8 de la noche, aquí los periodistas con información y análisis de asuntos que a usted le conciernen. Así es, todo lo que está sucediendo en México y el mundo lo estamos analizando aquí a diario, 2 horas continuas de análisis sobre lo que está pasando con la economía. ¿Qué está pasando con la economía? Pues lo estamos explicando aquí. Con la política. Con la política, con el coronavirus. Con la salud. Aquí no se oculta nada. Los periodistas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. En La Octava, que de manera ágil puntualiza los acontecimientos que son tendencia noticiosa en nuestra ciudad y el país. Luisa Cantú, nota a nota, construye la realidad con información objetiva y oportuna para contarte lo que realmente te interesa. Nos dice que están en el plantón del Teatro Juárez. Sí, desde el día jueves estamos aquí. Ya lo sabes, tu cita con información es de 1 a 3 con Luisa Cantú, lunes a viernes a la 1 de la tarde. En La Octava, Estamos de regreso aquí en Contexto. Gracias por continuar con nosotros. Escríbanos @Rubén G. Luengas, @La Octava Digital y @Jet1403, la cuenta de Twitter de su servidor. Efectivamente, con base a los cuestionamientos que me hacen llegar, sí, estamos hablando de gente vinculada al Partido Acción Nacional en algún momento de sus trayectorias políticas. Hablamos de las personas que aparecen en estos videos. Es gente vinculada, ya lo escuchábamos, al gobernador de Querétaro, que ya cortó la relación, dijo él, adiós, vámonos, yo no sabía lo que pasaba, no puede estar al lado mío, pero también, ojo, es gente cercana a Juan Camilo Mourinho y por lo tanto en su momento cercana a Felipe Calderón Hinojosa. Hay muchas cosas todavía que explicar detrás de este video. Lo cierto es que es un golpe certero al calderonato. Ahora, cambiando de tema, el ausentismo fue la novedad en la aplicación del examen de ingreso a bachillerato. Vamos directamente con Daniel Rosas. Con medidas sanitarias, este fin de semana se realizó la primera parte del examen de ingreso al nivel medio superior. Aproximadamente 150,000 alumnos participaron, pese a que se calcula un ligero incremento en el ausentismo. Bueno, las medidas sanitarias en la entrada fueron bastante buenas, pero durante el examen nada más era la separación de cada uno de los que estaban realizando el examen. A quienes participaron en el examen se les pidió ir solos o con solo un acompañante. Durante el ingreso se les tomó la temperatura, se les pidió usar cubrebocas y careta, se repartió gel antibacterial, además de pasar por un tapete sanitizante y reducir el aforo en los salones. Hago una observación. En este plantel se presentó un aspirante que dijo que tenía un familiar que tenía COVID. Él no tenía síntomas, pero se le aisló, está presentando el examen él solo en un salón. Principalmente el sábado se observaron aglomeraciones de padres de familia al exterior de los puntos de aplicación del examen. En términos generales no nos han hecho caso, La preocupación de la familia y la necesidad de acompañar al aspirante, pues es generalizada.
Pese a la pandemia, el examen no se realizó en línea por el reto que representaría la conectividad y el verificar que no se hiciera trampa durante su aplicación. Se informó que pese a las medidas sanitarias, el costo del mismo no se modificó, aunque se hicieron 13 versiones diferentes del examen. Lo que se incrementó fue el ausentismo. Al final de cuentas, pues sí hay que cubrir las medidas, no podíamos dejarlo solo, pero sí nos acoplamos a una sola persona, ¿no? Se dijo además que no existe riesgo de contagio por manipular los exámenes, ya que los paquetes fueron plastificados y permanecieron 2 semanas en una bóveda bancaria. Sí, fue molesto porque se empaña la careta mucho. El siguiente fin de semana continuará la aplicación del examen y para el 18 de septiembre se publicará la Gaceta con los resultados para una semana después abrir las inscripciones. Con imágenes de América Neri para La Octava, Daniel Rosas. Gracias a Daniel Rosas. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos aceptó investigar la denuncia que panistas interpusieron en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por presunta omisión en el manejo de la pandemia. Vamos directamente con Miguel Luna. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigará al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por su presunta negligencia en el manejo de la pandemia de COVID. Senadores del PAN dieron a conocer que el organismo aceptó la queja que interpusieron en contra del funcionario por incurrir en actos de omisión e irresponsabilidad. Que es justamente colocar en el banquillo del análisis de la investigación a quien ha conducido de manera tan fallida, soberbia, arrogante y evidentemente con tintes claramente militantes y no científicos. La quinta visitaduría general de la CNDH notificará a López-Gatell de esta investigación, quien deberá responder a las acusaciones en su contra. En un plazo máximo de 15 días naturales, estas instancias deberán rendir un informe sobre sus actos, omisiones o resoluciones que se le atribuyen la queja. Si no presentan este informe, se tienen por cierto los hechos manifestados en la queja. La senadora del PAN dijo que la CNDH debe emitir una recomendación en contra del doctor López-Gatell. Estaremos exigiendo que estas recomendaciones se den de inmediato, a la brevedad, porque no podemos seguir esperando más negligencia y un manejo tan fallido, equivocado. Los senadores del PAN advirtieron que en caso contrario acudirán a instancias internacionales y presentarán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para La Octava, Miguel Luna Flores. Mire, insistimos, por supuesto que hay muchas cosas que cuestionar a la estrategia que ha implementado el gobierno federal para atacar COVID-19, para debatir, pero caray, los políticos dicen, lo está haciendo muy mal Hugo López-Gatell y cae del comportamiento de la oposición ante COVID-19. ¿Por qué le digo esto? Porque el fin de semana José Calzada Rovirosa, ex gobernador de Querétaro, celebró la boda de su hija Sandra Calzada con poco más de 200 invitados, a pesar de las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. Entonces, simplemente es jalar agua a su molino en lugar de realmente ser una oposición seria que busque que las cosas mejoren, que las cosas caminen y no solamente golpetear por golpetear. E insisto, no se trata de defender a ultranza a nadie, se tiene que cuestionar, pero hay que cuestionar bien, no con un interés totalmente partidista. Oiga, productores del campo estiman que la pandemia provocará una crisis alimentaria muy grave en nuestro país. Ojo con esto. Ilse Aguilar tiene los detalles. Agricultores mexicanos proyectan finalizar el año con dificultades en el abasto de alimentos de la canasta básica que podrían generar el aumento de las importaciones y de sus costos por la pandemia de COVID-19. Se desplomó la producción de frijol hasta en un 80%. Y se desplomó allá y se desplomó en Nayarit y seguramente en Chihuahua, de tal manera que esto está configurando la tormenta perfecta para una crisis alimentaria muy grave en nuestro país. Aunque ha disminuido, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoció la dependencia de la importación de granos. Hemos venido siendo un país catalogado como un país importador de granos básicos. Ahí pues destaca el maíz, el frijol, el trigo harinero y también el